Hay Vale. una entrevista muy interesante que le hacen a Villarroya y bueno, él dice que el ocio es un derecho revolucionario. ¿Tú lo consideras así? Hostia, ¿y en qué sentido lo dice? Bueno, él dice, están hablando bueno, hay como una especie de crítica que las personas se vayan a de bares o de tal o de cual. Él dice, no, no es cierto, en plan, tienen que tener ese derecho porque el ocio es un derecho revolucionario. Es decir, en el momento en el que, de hecho, Diego Ruzarín luego hace un vídeo comentando de esto y él lo que dice es que el ocio que entendemos ahora en el siglo XXI, o por lo menos en esta década del siglo XXI, es un ocio en el que se instrumentaliza el tiempo libre en beneficio, en pro del capital o del capitalismo, como lo queramos entender. Es decir, que ya no entendemos eso que comentábamos, ¿no? De la filosofía, que es como un fin en sí mismo, pues no entendemos el ocio como un fin último, sino que es un medio para formarnos más, para ser más productivos. Ya. Por ejemplo, ya los libros que se leen no es La República de Platón, sino que es Hábitos Atómicos, o Padre Rico, Padre Pobre, Claro. o Aprende a no sé qué en tal, etcétera, ¿no? Claro, yo me encontré con un amigo hace poco que había ido a un curso de lectura rápida para leer un libro de estos de autoayuda malísimo. Le dije, pero mira, si la lectura más rápida es no leerlo. Claro. O sea, la forma más fácil es no leerlo. Augusto Monterroso, poeta, novelista, narrador de Guatemala, contaba él, pues como de joven, entre los 15 y los 22 años, estuvo 7 años trabajando en una carnicería de sol a sol y cuando salía de ahí se metía en la biblioteca. Decía, Guatemala era un país tan pobre que en la biblioteca solamente había libros buenos. Entonces, un fenómeno también Bueno, de los... Spinoza solo tenía 60 libros. ¿Sí? Claro, sí, efectivamente. Los clásicos tenían muy poco que leer. No se trata de leer mucho, sino leerlo muchas veces. A veces, cuando me preguntan por recomendaciones bibliográficas, eso es muy complicado porque cuanto menos lees, más daño te hace lo que lees. Esto absolutamente. Cuídate mucho de la persona de un solo libro, ¿no? Del que diga, no, todo está aquí. Y me da igual que aquí sea el libro de las 12 reglas de Jordan Peterson o la propia República de Platón, porque un único libro es muy dañino. Un libro tiene siempre relación con otros libros, etcétera, ¿no? Y ya digo que incluso en el peor de los libros, uno, si tiene una actitud crítica y reflexiva sobre lo que se le está diciendo, puede sacar mucho material. No hay libro, por malo que sea, del que no se extraiga algo. Ya. Eso está justamente en el Quijote. Que pues, para algunos será un libro muy malo porque leído así, deprisa y corriendo, para hacer un resumen de la clase, no sirve para nada. Claro. Pero volvemos al tema del ocio, de lo indisponible. Para mí es fundamental. Y es la esencia de la vida. Cuando los griegos hablan de la escuela, del escolé en griego significa ocio. Y los académicos, los que se dedican a la escuela, a formarse, son aquellas personas que están liberadas de trabajar. Los filósofos, esencialmente, en la Grecia antigua, son personas adineradas que tienen esclavos. A día de hoy esos esclavos han sido sustituidos por dispositivos tecnológicos que ahorran trabajo, aumentan la eficiencia del nuestro y que nos permiten dedicar buena parte de nuestro día a formarnos, a hacer cosas en principio no directamente vinculadas con la rentabilidad. Y la dificultad que tiene todo lo ocioso o escolar o académico o investigador es que tú no puedes medir ni cuantificar cuánto tienes que invertir para obtener el resultado. Claro. Si pudieras cuantificar en términos de inversión y beneficio cuánto tiempo te va a llevar descubrir la cura contra el cáncer, ya lo habrías descubierto. Claro. Porque sabrías perfectamente que en 6 meses la vas a tener. Claro. ¿no? Pero no sabes si la cura contra el cáncer la vas a descubrir tú, el laboratorio de al lado, o un tío en su que no va a pasar, porque esto es la mitología del famoso garaje del que no sale nada, ¿no? O sea, aquí no estamos en un garaje, ¿no? Esto no se está grabando precisamente en un garaje, ¿no? O sea, que no nos quitemos de mitologías estúpidas Steve Jovianas, ¿vale? Esto es importante decirlo de antemano. Entonces, ¿cuál era la pregunta, perdón? Sí, el ocio es un derecho Sí. revolucionario. Entonces es interesante porque, claro, me venía a la mente cuando se dieron las vacaciones pagadas en Francia y los campesinos y los obreros pudieron ir a las playas y el horror de esos aristócratas que vieron la playa de repente inundada de gente comiendo bocata de mortadela y poniendo música así de mal gusto y haciendo fritanga y cómo se destruyó entonces la idea del ocio, del turismo. Hay mucha retórica, sobre todo en Europa, muy mala y elitista del pasado mejor en el que podías viajar con 12 baúles, 16 baúles por Mittel o Gopa, parando en cada hotel o en cada puestecito y entonces no era un turista sino un viajero, ¿no? Esto es una tontería, esto es una absoluta tontería. El ocio de hoy, igual que el trabajo de hoy, probablemente sea mejor que el del pasado. Cuando se pregunta en qué siglo te hubiera gustado vivir, probablemente tú solamente hubieras podido vivir en este. Ya. Porque cuando se habla de los
en el siglo XIX había una esperanza de vida de 36 años, no es porque la gente moría con 36 años, Claro. porque, coño, si morían con 36 años, ¿por qué todos los escritores de los que conocemos en el siglo XIX Claro. vivieron hasta los 70, 80 años? No, es que si tú descuentas los muertos a partir de los 2 años, la esperanza de vida no ha aumentado. Que también esto es un buen discurso contra los De tecnoutópicos. hecho, es que las condiciones biológicas del ser humano no han No cambiado. permiten. O sea, Eso es. El propio Platón vivió bastante. también. 90 años, claro. Entonces, pero de todas formas, casi todos los siglos en los que uno hubiera podido nacer, probablemente no hubiera pasado los 2 años. Claro. Y si hubiera pasado los 2 años, hubiera sido un campesino analfabeto que hubiera tenido que trabajar de sol a sol para algún tipo de gerifalte. O sea, eso Claro. es tenedlo absolutamente claro. No vais a ser los príncipes y las princesas de Florencia, les tocará a 3 o 4 y no a todos. Entonces, el ocio es el ocio revolucionario. Yo creo que sí. Es verdad que es complicado este asunto de la tecnificación y la introducción de mecanismos de optimización y sobre todo el imperialismo disciplinar de la economía a otros campos, que es nefasto. O sea, tenerlo sobre todo como motivación y como fondo mental, Ya. ¿no? Es decir, que al final el único fin de tu vida sea ser rico. Claro. Porque volvemos a lo mismo, ser rico es simplemente una cuestión de capacidad y de potencia. Claro. Es decir, el dinero simplemente es poder, pero el valor del dinero está en qué lo inviertes y en qué lo gastas y en qué rentabilidad obtienes personal tú de ella, ¿no? Entonces, ir acumulando potencia sobre potencia, al final es ir posponiendo la existencia y la vida. A Helmut Rosa, al comienzo de un libro muy bonito titulado Resonancia, pone el ejemplo de 2 pintores. Uno, ante la entrega del cuadro, decide ponerse a pintar y conforme va pintando, pues busca determinados recursos, determinados colores, pinceles, etc. El otro, pensando que quiere hacerlo bien, pues pasa días y días acumulando los mejores pigmentos, los mejores pinceles, los mejores lienzos, y cuando llega el día de entregar el cuadro, pues resulta que no ha pintado nada, ¿no? Pues esto es como el que decide que va a ganar y ganar dinero, como el famoso pesquero de Sinaloa que hemos contado antes, y de repente se ha olvidado de vivir porque se ha dedicado a acumular capacidad de vida. Efectivamente. Entonces, el ocio, volvemos al tema del ocio. Para mí, ya digo, el ocio simplemente es la vida, aquello que tú harías aunque no te pagasen por ello. Es más, el ocio es aquello que haces aunque tengas que pagar por ello. Claro. Y ahí es donde demuestras tu verdadera personalidad, tu verdadero carácter. Y es muy interesante porque, claro, la filosofía, yo me encuentro con gente que se ha hecho millonaria a veces en el mundo de la banca, haciendo temas que ni le van ni le vienen, y cuando llegan ancianos se matriculan en la carrera de filosofía, se matriculan en la carrera de historia del arte, y para ellos eso es lo que desearían haber hecho desde el comienzo. Claro. Entonces hay como un tema ahí singular o curioso de hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestros sueños por los sueños que tiene la sociedad de lo que es la vida buena o mala. Efectivamente. Entendía como pura potencia o poder de hacer cosas, aunque de facto, si tú estás 12 horas o 13 horas en trading o en haciendo podcast o no sé qué, pues nunca vas a poder estar tomando un helado con tus nietos. Claro. A no ser, por ejemplo, pongo el caso de Florentino Pérez en la famosa entrevista que le hizo Évole. Él decía, por ejemplo, que para él la felicidad se basaba en trabajar. Que él no sabía directamente disfrutar del dinero. Es decir, el dinero no era siquiera un instrumento, Claro. como muchos lo podríamos entender. De hecho, la mayor parte de la gente que, efectivamente, que se hace asquerosamente rica es porque para ellos la riqueza es un subproducto de hacer bien su trabajo. Un Rockefeller, por ejemplo. Claro, entonces que lo que aman es el trabajo. El que busca la riqueza a toda costa probablemente no obtenga ni siquiera la riqueza. Esto es igual que la felicidad, es un efecto colateral Ya. no previsto. Y quien se mete en la cama y pone cara de mucho esfuerzo para quedarse dormido, ese no se va a quedar dormido. Ya. Entonces hay muchos resultados estos colaterales, como la felicidad o la riqueza, que no se pueden obtener de manera directa, sino oblicua, haciendo un buen trabajo para la sociedad. Entonces, la recomendación que se puede hacer para todos los chavales que estén viendo los podcasts de esto, de a qué es dedicarse, cómo hacer mi primer millón, de todo esto es, dedícate a algo que te haga feliz a ti mismo y que, Claro. y que tenga que veas que tenga también una repercusión en los demás y gestiona Claro. los deseos ajenos con los propios, que en el fondo es una conversación. Sí. A ti te interesa hablar de ciertos temas, a mí me interesa hablar de ciertos temas y confluimos ahí. Claro. Y al fin y al cabo, generar riqueza o generar valor social añadido es que al consumidor o al cliente quiere algo y tú quieres algo. Claro. Y no le puedes ofrecer el famoso caballo que Henry Ford, ¿no? Si le pregunto a un campesino de comienzo del siglo XX qué tipo de transporte quiere, me dirá un caballo más rápido. Pero yo le voy a ofrecer el Forte, ¿no? Yo le voy a... pero tampoco somos...
Porque en el marketing y en la mercadotecnia está esta idea de que creamos los deseos, ¿no? Nosotros somos una especie como de Walt Disney mundial. O luego Wall Street, en el famoso diálogo de véndeme un boli y le crea una necesidad, ¿no? Hay unas necesidades humanas básicas que tienen que ver con la supervivencia corpórea, la necesidad de compañía, de transporte, y luego lo que puede modificarse son los satisfactores. Vale. Y los deseos asociados a esas necesidades. Pero las necesidades existen ahí. Se pueden suplir por medio de la carta, por medio de las tapas y los bares, o por medio de los chats en internet. Entonces, hay diversas satisfactores o modulaciones de una misma necesidad básica o deseo. Eso está claro.